Soy chofer de carga pesada desde hace más de 14 años en los caminos del centro de México. He cruzado todo tipo de rutas, desde autopistas modernas hasta brechas olvidadas por el tiempo. Pensé que ya había vivido cada tipo de situación que una vida sobre ruedas podía ofrecerme, pero aquella madrugada cambió completamente mi forma de ver la carretera. Aún hoy, cuando lo recuerdo, se me eriza la piel. Y lo peor es que no fui el único. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Ese día salí de la central en Tepozanes alrededor de las 4:40 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a clarear con un tono gris azulado. El aire era húmedo y el silencio en la ruta 135 se sentía más espeso de lo normal. El objetivo era entregar una carga de materiales en una obra en Tlacotepec antes del mediodía. Calculé que llegaría con tiempo de sobra si no ocurría ningún contratiempo. Conduje durante casi una hora sin ver otro vehículo. La carretera era estrecha, con pocas curvas, flanqueada por árboles bajos y cerros lejanos. No había estaciones de servicio ni alumbrado, solo las luces de mi tráiler cortando la oscuridad. Todo estaba en calma, hasta que al dar una leve curva, vi algo a unos 100 metros. Otro camión detenido en el acotamiento. No tenía luces intermitentes, ni señales de advertencia. Solo estaba ahí, detenido, con la parte trasera casi metida en la maleza. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. Disminuí la velocidad por precaución y al acercarme noté a un hombre parado junto a las puertas traseras del compartimiento de carga. Era bajito, llevaba gorra oscura y una chaqueta vieja. Parecía estar revisando algo en el suelo, agachado, con una mano apoyada sobre el chasis. Frené unos metros adelante, encendí mi linterna y bajé. Caminé hacia él preguntando: ¿todo bien, paisa? Se abrió la caja. El tipo se enderezó con rapidez y asintió. Sí, parece que se soltó el cierre. ¿No habrás visto algo caído más atrás? Su voz era tranquila y no parecía alterado. Miré hacia el camino que había recorrido y justo cuando me giré para alumbrar la carretera con la linterna, lo sentí. Un pinchazo frío justo en la parte alta del cuello, seguido por un zumbido eléctrico. No entendí lo que pasaba, pero mi cuerpo comenzó a perder fuerza de inmediato. El mundo giró, las piernas se aflojaron, y lo siguiente que recuerdo fue el sabor metálico en la boca y la sensación de estar cayendo en cámara lenta hacia el asfalto húmedo. Cuando mi cara tocó el suelo, ya no tenía control sobre mi cuerpo. Era como si me hubieran desconectado los músculos. Podía ver, oír, incluso pensar con claridad, pero era incapaz de mover un dedo. El tipo no perdió tiempo. Me dio la vuelta con esfuerzo y empezó a arrastrarme hacia la parte trasera de su camión. El pavimento raspaba mi espalda y sentía cada vibración de sus pasos acelerados. Yo intentaba gritar, hacer ruido, cualquier cosa que pudiera alertar a alguien, pero ni siquiera podía apretar la mandíbula. La sensación era como estar atrapado dentro de mi propio cuerpo. Todo pasaba tan rápido y al mismo tiempo parecía que los segundos se alargaban como una tortura. Cuando llegamos a la caja del tráiler, él abrió las puertas con rapidez. El interior estaba oscuro, como una cueva cerrada. Sin decir una sola palabra, me levantó del torso y me empujó hacia adentro. Sentí el golpe seco al caer sobre el piso metálico. En ese instante, pensé que iba a matarme. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero no hizo nada más. Cerró la puerta de golpe y escuché el chirrido del cerrojo mientras lo aseguraba desde afuera. Luego, el silencio. Apenas unos segundos después, el motor rugió y el vehículo comenzó a moverse. Permanecí acostado, temblando, sin saber cuánto tiempo había pasado. Poco a poco, mis extremidades comenzaron a responder. Primero los dedos, después los pies.
El cosquilleo que subía por las piernas me hizo soltar un gemido bajo. Estaba recuperando el control, pero el miedo no se iba. Era una mezcla de confusión, rabia y un terror seco que me apretaba el pecho. Intenté incorporarme. El espacio era reducido, sin ventanas ni ventilación. Todo olía a metal oxidado, como si aquel tráiler no hubiera transportado mercancía en años. La caja estaba vacía, salvo por unas mantas sucias y restos de cinta adhesiva en el suelo. Ningún indicio claro de lo que planeaba hacer conmigo. Entonces recordé el teléfono. Con las manos temblorosas, lo saqué del bolsillo trasero. La pantalla seguía encendida. Y aunque el icono de señal titilaba, alcancé a ver una sola línea. No lo pensé dos veces. Marqué al 911. Mi voz era apenas un susurro, pero logré explicarle al operador que estaba encerrado dentro de un tráiler en movimiento, que había sido atacado en plena ruta y que no sabía hacia dónde me llevaban. La línea se cortó 2 veces, pero volvía. No colgué. Cada palabra que decía me hacía sentir más vivo. Me aferraba a esa llamada como si fuera una cuerda lanzada en medio del vacío. Seguí hablando con la operadora, una mujer de voz joven que intentaba mantener la calma por ambos. Me pidió que respirara despacio, que no hiciera movimientos bruscos si sentía que el camión se detenía y que tratara de identificar cualquier sonido fuera de lo común. Le conté que no sabía hacia dónde íbamos, pero que habíamos salido de la ruta federal a la altura de San Pedro el Chico. Le dije que el asfalto había cambiado por tierra suelta y que el vehículo parecía estar bajando por un camino de brecha. Me preguntó si podía ver algo por alguna rendija. Revisé a tientas las paredes del compartimento. No había huecos, ni tragaluces, ni ranuras. Aquella caja estaba sellada como una celda. Aún así, me arrastré hacia una esquina desde donde podía sentir algo de vibración diferente. Apoyé el oído y ahí escuché algo. Grillos. Sonaban cerca. Eso significaba que estábamos saliendo de la carretera principal y entrando a zona boscosa o rural. Intenté mantener la mente enfocada. Le di a la operadora todos los datos posibles. Mi nombre, el modelo del camión, el color, la matrícula que recordaba parcialmente. Ella me pidió que, si el vehículo se detenía de nuevo, no intentara escapar de inmediato, que escuchara primero, que lo más importante era sobrevivir hasta que llegaran. Mientras hablaba, mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Había manchas en el piso, algunas viejas, otras más recientes. No sabía si eran de aceite, tierra o algo peor. También noté que había marcas extrañas en la pared metálica, como rasguños profundos, hechos con alguna herramienta o quizá con uñas. Me estremecí al pensar cuántas veces se habría repetido esa misma situación antes. Un frenazo brusco me hizo rodar por el suelo. El camión viró con fuerza a la izquierda y por unos segundos pensé que íbamos a volcar. Me golpeé el hombro contra una esquina y solté un grito contenido. La operadora me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero que algo no estaba bien en ese camino. No era una ruta común. El vehículo volvió a estabilizarse. El sonido de las piedras bajo las llantas aumentó. Estábamos cruzando un terreno suelto, tal vez grava o terracería mal nivelada. El motor roncaba como si estuviera forzando la subida. Le describí todo eso a la operadora, quien me aseguró que ya habían enviado una patrulla por la zona y que solo necesitaban ubicar el punto exacto donde el camión se detuviera. No sabía si creerlo. Me sentía solo, como si hablara con una voz sin rostro, esperando que alguien allá afuera realmente estuviera moviéndose por mí. Pero no podía darme el lujo de dudar. Esa voz era lo único que me mantenía atado a la esperanza. Seguí conectado con la operadora. Su voz ya no era solo una guía, sino un ancla emocional. Cada vez que la señal caía y regresaba, sentía que un hilo invisible me sostenía desde fuera de esa caja.
Me pidió que tratara de mantener la calma y que le avisara si sentía algún cambio en la velocidad o dirección del vehículo. Yo estaba alerta, cada músculo en tensión, esperando el momento justo en que algo cambiara. Pasaron al menos 15 minutos de trayecto irregular. Le comenté que el sonido del motor indicaba que el conductor había reducido la marcha, probablemente por lo estrecho del camino. Ya no oía otros vehículos, ni luces, ni señales de vida. Solo el crujido constante de tierra bajo las llantas y el chirrido del chasis al pasar por desniveles. Ella anotaba todo en su sistema, intentando triangular la posición con la última torre celular que había registrado mi llamada. En un momento de silencio, ella me preguntó algo que me hizo tragar saliva. ¿Crees que este hombre te conoce o que te eligió al azar? No supe qué responder. Nunca lo había visto antes. No reconocía su cara ni su voz. Pero algo en su manera de actuar no era improvisado. Todo fue rápido, directo, como si supiera exactamente cómo incapacitar a alguien, cómo cargarlo, cómo ocultarlo. No era su primera vez. Le dije eso a la operadora y por un instante sentí que su respiración también se detenía. Luego me respondió que los oficiales estaban en camino, que solo necesitaban una ubicación clara para interceptar el camión, que lo más importante ahora era mantener la comunicación. Comencé a notar un olor extraño. No era gasolina ni aceite, era algo más agrio, como humedad mezclada con óxido y tierra mojada. Eso me hizo pensar que quizás estábamos bajando hacia una zona más baja, tal vez un valle o una vereda donde el agua se estanca. Se lo describí todo. Le dije que, si podían revisar mapas topográficos de la región, tal vez identificarían esa ruta de terracería que conectaba la Federal con caminos vecinales. Ella respondió que ya estaban revisando con apoyo de Protección Civil, que varias unidades patrullaban zonas rurales alrededor de San Lucas del Monte y La Campana. Dijo que no dejara de hablar, que cada detalle podía salvarme. Entonces el camión frenó otra vez, esta vez más suave pero definitivo. Se detuvo. El motor se apagó. En la línea, la operadora susurró: «No hagas ruido, escucha primero, quédate inmóvil». Obedecí. Mi respiración era casi nula. No sabía si él estaba bajando por alguna razón o si ya venía por mí. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón retumbando dentro del compartimento metálico. El camión permaneció detenido por varios minutos. No oía pasos, no sentía movimientos, solo el eco sordo del viento colándose por alguna rendija invisible. Me quedé inmóvil, tal como me pidió la operadora. Aunque mi cuerpo ya se había recuperado casi por completo del choque eléctrico, no tenía idea de qué tan cerca estaba el hombre, ni si seguía ahí afuera observando. Pasaron 3, tal vez 4 minutos que parecieron una eternidad. Después, oí cómo se abría la puerta del conductor. Un chirrido metálico, pesado. Cerró de golpe y segundos después comenzaron los pasos. Lentos, firmes, arrastrando ligeramente los pies sobre la tierra. Parecía estar caminando alrededor del tráiler, inspeccionando. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. ¿Estaba solo? ¿Estaba esperando a alguien más? Iba a abrir la puerta otra vez. Tomé el teléfono con fuerza. Susurré a la operadora que estaba escuchando pasos afuera, que se aproximaban al compartimiento. Ella solo dijo: «Respira, si se abre no actúes por impulso. Espera tu momento». El cerrojo comenzó a girar. Mi cuerpo se tensó como una cuerda. Cada músculo se preparaba para reaccionar, pero mi cabeza me gritaba que me contuviera. El sonido del pestillo fue seco, seguido de un leve rechinido. El tipo no abrió de inmediato. Se quedó ahí, como si dudara. Yo me pegué a la pared más cercana a la puerta, en completo silencio, con el corazón en la garganta. Pero entonces, nada. No la abrió. Solo escuché cómo volvió a trancar desde afuera, y luego
El silencio total. Ni pasos alejándose, ni el motor arrancando. Solo ausencia. Le susurré a la operadora lo que acababa de pasar. Me respondió que era posible, que estuviera esperando que cometiera un error, que bajara la guardia. Me pidió que no me moviera, que permaneciera pegado al suelo. La patrulla ya está cerca, 5 minutos máximo, dijo. Yo asentí, aunque ella no podía verme. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, sentí miedo de verdad. No por el dolor, no por estar atrapado, sino por no saber lo que quería hacer conmigo. Todo era metódico, frío, sin palabras, como si yo no fuera más que un paquete que debía entregar. ¿Era parte de algo más grande? ¿Un secuestro? ¿Un tráfico? No tenía respuestas, solo el presentimiento de que no era la primera vez que usaba esa caja. La temperatura comenzó a bajar. Tal vez era la humedad del lugar, o tal vez era mi cuerpo reaccionando al estrés. Me envolví con una manta vieja que encontré tirada en un rincón y me quedé ahí, escuchando. De pronto, un sonido en la distancia, neumáticos sobre grava, y luego sirenas, lentas, ahogadas, como si vinieran desde muy lejos. Golpeé el piso con el puño, esperando que escucharan desde afuera. La operadora lo confirmó. Están ahí. No hagas nada hasta que lo aseguren. Las sirenas se escuchaban más cerca. Esa mezcla de sonido metálico y alerta me inyectó una dosis de esperanza que no sentía desde que comenzó todo. Pero también sabía que aún no estaba a salvo. Todo podía cambiar en segundos. El camión seguía ahí, cerrado, y el tipo aún no había reaparecido. El silencio volvió a ser absoluto. No se oía el motor de la patrulla ni los pasos del agresor. Solo ese vacío espeso que se siente antes de una tormenta. Entonces, el cerrojo volvió a girar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Esta vez no podía dudar. Si la puerta se abría, si él se inclinaba, iba a tener una sola oportunidad. La luz de la rendija comenzó a filtrarse. Mis ojos ya se habían adaptado a la penumbra. Lo vi. Su sombra se proyectó antes de que su cuerpo apareciera, y cuando lo hizo, apenas asomándose, buscando algo dentro de la caja, supe que era el momento. Esperé a que se inclinara lo suficiente. No podía permitirme errar. En cuanto su torso entró en el compartimiento, lancé una patada con todas mis fuerzas directo a su rostro. El golpe fue seco, fuerte. Lo escuché caer de espaldas y soltar un gruñido de dolor. Sin perder tiempo, me impulsé con los brazos y salí del tráiler como si el piso quemara. El exterior me cegó por un segundo. La claridad del amanecer contrastaba con la oscuridad en la que había estado. Pero no me detuve. Corrí. Sentí el aire golpeando mi cara, los pies torpes tropezando con piedras y ramas. Solo quería alejarme. No sabía si él me seguía o si estaba herido, pero no iba a mirar atrás. Avancé por lo que parecía una vereda entre arbustos. Mis piernas apenas respondían. El cuerpo estaba agotado, pero el miedo me mantenía en movimiento. Me escondí detrás de un árbol grueso y tomé el celular otra vez. Llamé a emergencias. Apenas podía hablar. Jadeaba. Estoy afuera, me escapé. Creo que sigue cerca. Por favor. La operadora me dijo que los oficiales estaban justo en el área, que no hiciera ruido y que intentara visualizar algún punto de referencia. Pero no había nada. Solo árboles, piedras y el tráiler estacionado en una curva de tierra. Me acurruqué entre raíces y ramas, intentando ocultarme lo mejor posible. Los segundos se arrastraron. Escuché algo moverse entre los arbustos, una rama quebrándose. Mi cuerpo se tensó otra vez. Cerré el puño sobre el teléfono. Y entonces, finalmente, vi luces. No del camión, sino de una patrulla. Las sirenas volvieron a sonar, y esta vez más nítidas. 2 vehículos se acercaban por la brecha. Me levanté levantando los brazos, temblando, con la voz quebrada. «Aquí, estoy aquí».
Corrí hacia la patrulla con todo lo que me quedaba de fuerza. Uno de los oficiales salió del vehículo con la mano en el cinturón, preparado para cualquier cosa. Me miró de arriba abajo y al verme tan alterado, su semblante cambió. ¿Eres tú el del tráiler? Asentí con la cabeza mientras trataba de explicar todo a borbotones, con el corazón golpeándome en el pecho. Me escoltaron hacia el segundo vehículo, donde un paramédico me revisó rápido, buscando heridas visibles. No tenía cortes graves, solo moretones y una fuerte inflamación en el cuello por la descarga eléctrica. Apenas podía sostenerme en pie. Mientras me evaluaban, otros agentes se acercaron al camión. El tráiler seguía estacionado en el mismo lugar, con la puerta trasera abierta como la había dejado al escapar. Los oficiales se acercaron con cautela, rodeando el vehículo con las armas desenfundadas. Revisaron el interior, el compartimiento, la cabina del conductor. Nada. El hombre no estaba. Buscaron huellas alrededor, pero solo encontraron marcas desordenadas que se perdían en la maleza. Era como si se hubiera desvanecido. ¿Estás seguro que no iba con alguien más?, me preguntó uno de ellos. Le aseguré que todo lo que vi y oí me indicaba que estaba solo, pero su forma de actuar, tan precisa, tan fría, tan preparada, hacía pensar lo contrario. Alguien que hace esto más de una vez no se expone así porque sí, no sin una ruta de escape clara, no sin un plan B. Un oficial llamó por radio solicitando más unidades para rastrear la zona. Llegaron 2 patrullas más, un binomio canino y un agente de la fiscalía local. Mientras tanto, yo seguía dentro de la ambulancia, sosteniendo una botella de agua con las manos temblorosas. A los pocos minutos, un agente me mostró el número de serie del camión. Confirmaron que había sido reportado como robado 15 días antes en una bodega abandonada en las afueras de Cuautitlán. Las placas eran falsas, las luces traseras modificadas y el GPS original había sido retirado. Era evidente que ese camión había sido adaptado para transportar cosas o personas sin dejar rastro. Uno de los policías mayores me miró con seriedad. Tuviste suerte, muy pocos logran salir de algo así. Yo solo asentí con la mirada perdida, porque en ese momento no me sentía afortunado. Me sentía sucio, expuesto, como si algo dentro de mí se hubiera roto y no pudiera volver a pegarse igual. 1 hora más tarde, después de que los agentes marcaron la zona como asegurada, me preguntaron si podía acompañarlos para hacer la denuncia formal en la comisaría más cercana. Acepté. Mientras me subía al asiento trasero de la patrulla, lancé una última mirada al tráiler. La puerta seguía abierta, como si me invitara a volver. Me juré ahí mismo que no volvería a detenerme por nadie, por más inocente que pareciera. El trayecto hacia la comisaría fue silencioso. Nadie en la patrulla hablaba. El oficial que conducía solo miraba al frente, serio, como si procesara todo lo que acababa de pasar. Yo, en el asiento trasero, iba recostado con los ojos fijos en el vacío, repasando una y otra vez cada segundo del secuestro. Cada vez que parpadeaba, veía su rostro agachado entrando al compartimiento, como si la escena se hubiera quedado atrapada en mi cabeza. Al llegar a la comisaría de San Miguel Totolapán, me ofrecieron un vaso con café que apenas pude sostener. Me tomaron declaración durante casi 2 horas. Expliqué todo desde el momento en que vi el camión parado hasta mi escape. Me hicieron repetir cada detalle, cada palabra intercambiada con el atacante. Pero cuanto más hablaba, más evidente era lo que no podía explicar. Cómo desapareció tan rápido, sin dejar huellas, sin que nadie lo viera salir. Los agentes se miraban entre sí con una mezcla de incredulidad y molestia. No dudaban de mí, al menos no directamente, pero tampoco sabían cómo manejar un caso así. Un agente de barba gris, que parecía tener más experiencia, se acercó y me dijo en voz baja: «Este no es su primer intento, lo ha hecho antes y probablemente lo hará de nuevo».
Le pregunté si había otros casos parecidos. Él solo suspiró, bajó la mirada y cambió de tema. Me ofrecieron quedarme a descansar en un cuarto trasero de la estación, pero lo rechacé. Solo quería irme. Quería una ducha, comida caliente y olvidarme de todo. Llamé a mi jefe en Querétaro, que al principio no creyó ni la mitad de lo que le conté. Pensó que era una excusa para justificar el retraso. Solo cambió de tono cuando un oficial tomó el teléfono y confirmó la denuncia. La empresa envió a otro conductor para recogerme en la mañana siguiente. Esa noche no dormí. Me quedé en un hotel cercano, mirando por la ventana cada vez que un auto pasaba. Revisaba la cerradura cada 20 minutos. Me lavé la cara 5 veces. No había forma de que mi mente descansara. Al día siguiente, antes de irme, me entregaron una copia del informe. El camión había sido remolcado como evidencia, pero dentro no encontraron ninguna prueba concreta más allá de las marcas que yo había descrito. Los rasguños en las paredes, las mantas sucias, una linterna vieja sin baterías. Nada que pudiera identificar al agresor. Tampoco había cámaras en ese tramo rural, ninguna grabación, ninguna imagen de su rostro. Lo único que teníamos era mi relato y el camión vacío. Mientras nos alejábamos del pueblo, miré por la ventana con el mismo pensamiento dando vueltas en mi cabeza. Si ese hombre pudo desaparecer así, sin dejar rastro, entonces también podría estar en cualquier otra parte, esperando a su próxima víctima. Durante los días que siguieron, traté de seguir con mi vida, pero nada volvió a sentirse normal. Volví a casa, intenté descansar, pero el sueño no venía. Cerraba los ojos y todo volvía. El zumbido del taser, el suelo metálico bajo mi espalda, la sombra inclinándose por la puerta abierta. Mi esposa me preguntaba cada noche si estaba bien. Yo le decía que sí, que solo necesitaba tiempo, pero la verdad era que no sabía cómo responder a nada de lo que sentía. La empresa me ofreció unos días libres, y aunque agradecí el gesto, supe que no se trataba de amabilidad. Querían mantener distancia. Nadie quería un escándalo. Nadie quería que un chofer secuestrado terminara hablando con los medios, así que guardaron silencio, como todos. Revisé noticias locales, buscaba alguna mención al camión robado, a la persecución, a la investigación. Nada. El informe policial no se hizo público. Me dijeron que estaba bajo reserva. Pregunté si el tipo había sido identificado, si había huellas, ADN, algo, pero la respuesta fue siempre la misma. El caso sigue abierto. Y con el tiempo dejaron de responder. Ahí fue cuando comencé a pensar en todo lo que no cerraba. ¿Por qué yo? Esa mañana no había muchos vehículos en la carretera. ¿Me eligió al azar o me estaba esperando? La forma en que actuó fue tan precisa, tan calculada, que no parecía improvisación. Sabía cómo usar el taser, cómo mover un cuerpo, cómo mantenerme quieto sin matarme. Eso no se aprende en un solo intento. ¿Cuántas veces lo habría hecho antes? Y lo más inquietante, ¿qué habría pasado si no me escapaba? A veces me siento frente al volante del camión, porque sí, con el tiempo volví a manejar, y me imagino otro final. Uno donde no encuentro el teléfono. Uno donde no recupero el control del cuerpo a tiempo. Uno donde esa puerta nunca se abre. Y me doy cuenta de lo cerca que estuve de convertirme en una historia sin final. Un desaparecido más en una ruta rural. Una estadística en un archivo olvidado. Desde entonces, tomé decisiones firmes. No detengo mi camión en rutas solitarias. No me acerco a vehículos detenidos, por más inocentes que parezcan. Si alguien necesita ayuda, llamo a emergencias y sigo mi camino. Puede sonar cruel, pero aprendí que la bondad a veces es usada como carnada. Y aunque el tiempo ha pasado, sigo haciéndome la misma pregunta cada noche. ¿Dónde está ahora ese hombre? ¿Sigue en las carreteras?
¿Sigue esperando al próximo que baje del camión creyendo que hace lo correcto? Hay preguntas que nunca obtienen respuesta. Y esa incertidumbre es lo que más pesa. Pasaron meses antes de que volviera a tomar un turno nocturno. La primera vez que me asignaron una ruta larga, dudé. No por el trabajo, sino por lo que podría encontrar en el camino. La noche tiene un peso distinto desde aquel día. No es solo oscuridad, es la ausencia de testigos, de auxilio, de certezas. Cuando las luces del retrovisor desaparecen y no hay señal en el celular, uno entiende lo vulnerable que es en realidad. Esa madrugada, mientras atravesaba un tramo desértico entre San Pablo y Las Cumbres, el silencio dentro de la cabina era absoluto. El sonido del motor, el golpeteo del viento contra los espejos, todo me recordaba ese trayecto en el que estuve atrapado. Y aunque iba manejando un camión distinto, en una ruta diferente, el cuerpo no olvida. Mi respiración se hacía más lenta, las manos sudaban sobre el volante y miraba el retrovisor cada pocos segundos, esperando ver unos faros que no deberían estar ahí. Nada raro pasó esa noche, pero el miedo no necesita razones para aparecer. A veces basta con la memoria. Y en mi caso, la memoria quedó marcada a fuego. Desde entonces, cada vez que cruzo un tramo rural, evito mirar mucho tiempo hacia los costados. Siento que si lo hago, podría encontrar otra figura solitaria, como la de aquel hombre, esperando en la oscuridad. He compartido esta historia solo con unas pocas personas. Algunos me creen, otros piensan que exagero. Pero no cuento esto para causar lástima ni para asustar. Lo cuento porque sé que allá afuera, otros como yo toman rutas solitarias todos los días. Y muchos aún bajan de sus vehículos para ayudar, sin imaginar lo que puede haber del otro lado de esa emergencia. Lo más duro no fue el secuestro. Lo más difícil es seguir, volver a confiar en lo que ves, en lo que crees reconocer. A veces, en una parada de descanso, veo a alguien mirar su motor abierto o con un neumático desinflado y me quedo paralizado, porque en mi cabeza ya no sé si es alguien con problemas o alguien esperando que otro cometa el mismo error que yo. Una noche, mientras cargaba combustible en una estación de paso, un joven se me acercó a pedir ayuda con su batería. Dijo que su coche no encendía. No pude hacerlo. Me disculpé. Señalé que estaba con prisa y me fui. Y mientras avanzaba, vi por el retrovisor que él simplemente se alejaba, sin siquiera intentar abrir el capó. En ese instante lo supe. Quizás no era paranoia, quizás era instinto. Y ese instinto es lo único que me mantiene seguro. Porque en estas rutas donde nadie te ve, donde una decisión equivocada puede hacerte desaparecer, uno aprende a confiar en el miedo. Porque a veces, más que una señal de debilidad, el miedo es la única razón por la que uno regresa con vida.